tema de Francisco y el profesor Nivaldo, ahora hay peritajes psiquiátricos que les hicieron a ambos, con detalle, por qué funcionan de esa manera, qué es lo que realmente hicieron esas últimas 24 horas antes de llegar a la casa del profesor Nivaldo, o lo planearon juntos, meses antes. ¿Están hablando los peritos, Cristian? Estamos hablando que de acuerdo al perfil psiquiátrico de Johanna Hernández y también de Francisco Silva, ella sería, según el perfil psiquiátrico, la ideóloga y él el ejecutor. Estamos hablando, en la imagen que ustedes estaban viendo en pantalla, estamos hablando de que entregaron datos importantes respecto a los rasgos de personalidad de ambos imputados. ¿Cómo que se le ocurre todo a ella? ¿A ella se le ocurre absolutamente todo? Ella, incluso, no tendría rasgos psicopáticos, sería ¿Cómo? una persona completamente normal, como tú, como él, como yo, pero en el caso de Francisco hay algo muy particular y quiero que pongan atención. El objeto de la pericia consistió en una evaluación de las facultades mentales. En caso, digamos, de presentar alguna enfermedad psiquiátrica, ver si comprometía la imputabilidad, y en caso de que fuera constitutiva de una agencia mental, pronunciarse respecto de la peligrosidad para sí y para terceros. Se procedió a una entrevista clínica y un examen psicopatológico. Y después finalmente se concluyó, digamos, el informe. Debo señalar que fue un examen de baja complejidad, por lo tanto no requirió, digamos, de exámenes complementarios. Y las conclusiones fueron que esta persona no presentaba ninguna enfermedad psiquiátrica, que había desplegado una actitud simulatoria de enfermedad mental que no se constató, se descartó, y que... Lo que se descartó fue la enfermedad. Sí, se descartó la desplegó una actitud simulatoria de una enfermedad mental que fue descartada. Y que presentaba un trastorno grave de personalidad, eso sí, de tipo asocial y psicopático, lo cual no es una enfermedad, es un modo de ser. Bueno, él era una persona de 36 años, técnico en enfermería, casado, separado de hecho, y en general su actitud cursó por dos carriles. Por un lado fue muy proactivo, intentó como tomar el control de la entrevista, lo que se le permitió para poder examinarlo mejor. Y por un lado se mostró bastante victimizado en varios pasajes de su biografía. Y por otro lado, quizá un poco también, yo diría, un poco exhibicionista de sí mismo, sobre todo cuando habló del tema de sus parejas. Nombró que había tenido muchísimas parejas y con las cuales había distintos hijos también. Estamos viendo justamente las declaraciones de Rodrigo Dresner, quien es el psicólogo, psiquiatra finalmente, que realiza el peritaje a Francisco Silva y donde entrega importantes antecedentes relacionados a su perfil. En este caso, por ejemplo, con estos trastornos graves de personalidad. ¿Y cuál es lo que apunta este especialista? A que Francisco Silva no es una persona enferma. Pero como él dice, estamos con la Marta Román también acá, él dice que Francisco no era un episodio, sino que una forma de ser. Ahora, él también se sentía manipulado por Johanna, es lo que él también manifiesta, este perito, ¿no? Rodrigo Dresner se refiere, ¿se acuerdan de esos movimientos erráticos? Bueno, perfectamente fue evaluado, fue analizado por este especialista, que en esta audiencia de juicio oral dijo lo siguiente sobre esta supuesta locura de Francisco Silva.
En cuanto a los hechos de esta causa, él manifestó que había conocido, digamos, a la persona que mencionó como Joana, que comenzaron a entablar una relación sentimental, pero él ahí se quejaba de que se sentía como embaucado, manipulado por esta persona, quien finalmente, de alguna manera, sentía que había sido utilizado y que si bien él concedía que había participado en el desmembramiento del cuerpo, digamos, de la persona fallecida, cuando él llegó a la casa de Joana, esta persona ya se encontraba muerta. Y que, bueno, él de alguna manera se sentía culpable por aquello, ¿ya? Pero sobre todo, digamos, se sentía muy decepcionado, engañado por esta persona, quien dice que aprovechándose de la relación sentimental lo habría utilizado. En términos concretos, lo que está diciendo este psiquiatra es que Francisco Silva ha reconocido a través de los peritajes y análisis psiquiátricos que él se siente manipulado por Joana Hernández, y además dice, se siente culpable de la muerte del profesor Nivaldo, pero además traicionado y manipulado por la que era su pareja. Y también dice que fue Joana la que mató al profesor Nivaldo. De hecho, cuando él ingresa a la casa, el profesor Nivaldo ya estaba muerto. En el fondo, bueno, que es lo mismo que dice en su declaración. En su declaración el día lunes pasado. Lo más importante de este peritaje, Marcela Bacareza, es que lo que está diciendo el informe psiquiátrico, y lo va a reafirmar Marta Román, es que en el fondo Francisco Silva fue el gatillo. Él disparó el gatillo frente a la decisión de una mujer de querer matar al profesor Nivaldo Villegas. Eso es lo que está diciendo prácticamente este informe pericial. Justamente ahí escuchábamos, Marta, al especialista que decía que él tenía rasgos psicopáticos. ¿Eso a qué se refiere? Ojo, que esto es bien importante de hacer la distinción. Sí. Hay un tema respecto a los rasgos psicopáticos y esto estamos hablando de un trastorno de personalidad psicopático. Es que él habla de una forma de ser. Habla de una forma de ser. A eso es lo que hace ruido. En general, lo que pasa es que ese es como en el ámbito clínico, nosotros como psicólogos y los psiquiatras hablamos de una forma de ser cuando ya estamos hablando de un trastorno de personalidad. Eso quiere decir que hay alteraciones en la relación, en la percepción, en cómo yo me relaciono con un otro, que se mantienen estables en el tiempo, pero que no son normales para el resto de la sociedad. ¿Y que no son tratables, básicamente? Básicamente, un trastorno de personalidad se puede intervenir siempre que un sujeto quiera cambiar alguno de esos patrones, pero el trastorno de personalidad nos define internamente. Yeah. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que está diciendo respecto de Francisco es que Francisco tiene un trastorno de personalidad antisocial, es decir, tiene elementos que antes de los 15 años nos tienen que haber dicho que habían elementos de impulsividad, de descontrol de impulsos, de dificultad en la relación con el otro, de no tener sentimientos de culpa. Entonces, lo que nos está diciendo es Francisco tiene dificultades para regularse, es lo que está diciendo el informe. Y justamente ese informe, y el fiscal quería ahondar más detalles sobre la personalidad de Francisco Silva. Por ejemplo, eso que dijo que tenía muchas mujeres y que en su vida hubo muchas mujeres. Bueno, ¿quiere entrar el fiscal en eso? Pongan atención. ¿Cómo es realmente la personalidad de este imputado por el crimen del profesor Nivaldo? Una de las primeras observaciones que usted le indicaba al tribunal es que la persona examinada, Francisco Silva Ales, trató de simular un trastorno mental. Sí, así es. Ya. Y eso fue rápidamente descartado. Sí, él de entrada comienza a presentar una conducta bastante bizarra, de distinto tipo, muecas, movimientos, actitudes, pero con el calor del tiempo, el momento en que él necesitaba comunicar algo, todo eso desaparecía rápidamente y se comunicaba en forma y se comportaba en forma normal, digamos, con el perito. Después ya, digamos, fue una pericia larga y justamente se alarga el tiempo para ir viendo el tema digamos, de la simulación. Eso fue cada vez desapareciendo y finalmente, digamos, él terminó
comportándose prácticamente normal, a pesar de que siempre decía que él escuchaba alucinaciones de tipo auditivo y visual, ¿ya? Lo cual no es concordante con alguna entidad psiquiátrica. Él hablaba de estar arrepentido en su relato, ¿sí? Pero en la parte del desarrollo usted indicaba si eso era, que parece eso no era concreto ni real. A ver, yo creo que el arrepentimiento era real, pero era un arrepentimiento no en función, digamos, de los demás, sino respecto de sí mismo, digamos, por las consecuencias que ha tenido en lo personal. Y en ese aspecto, aquellas características de personalidad, de frialdad y de simulador de estados emocionales, ¿cómo engloba además esa circunstancia de personalidad respecto también a este tema y al tema de él como persona? Bueno, acá hay dos cosas que habría que señalar. Primero, la simulación de enfermedad psiquiátrica en el contexto nuestro forense es bastante habitual, sobre todo de parte de los imputados. Pero en este caso habría que agregar, digamos, que las características, en este caso, digamos, de la simulación presentada, también decía en relación con el tipo de personalidad, ¿ya? En parte él tiene rasgos psicopáticos, y parte de estos rasgos psicopáticos de personalidad tienen que ver con la teatralidad, digamos, la manipulación, la locuacidad, la forma, digamos, de ir como de alguna manera envolviendo, encantando, digamos, al interlocutor. Y frente a eso, digamos, si uno le da espacio para que se despliegue, queda en mayor evidencia. Un Francisco Silva que se victimiza en determinados pasajes de este peritaje psiquiátrico. ¿Y qué me llama la atención poderosamente de este peritaje fundamental en este juicio oral para imputarle el crimen del profesor Nivaldo, por ejemplo, a Francisco Silva? ¿Qué dice en este caso este experto? Que falta conexión emocional con el otro. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que solamente piensa en el beneficio personal, simula problemas cognitivos, pero no los tenía. Por lo tanto, se confirma que ese movimiento errático que simulaba él para ser loco era completamente falso. Ya, pero si no le importaba a nadie, no entiendo, Marta, el vínculo de ser tan obediente con Joana. ¿Cómo lo entiendo? Es que ese vínculo tiene que ver con cómo yo establezco, entendiendo que Francisco tiene un trastorno psicopático de la personalidad. Lo interesante es, antes de entrar a tu respuesta, Ignacio, quiero hacer una distinción, que de pronto se confunde qué es lo que significa ser psicótico que psicopático, ¿de acuerdo? Un trastorno de personalidad psicopático tiene que ver con un trastorno de una persona que se comporta sin cumplir las normas sociales, que es lo que nosotros llamaríamos como un antisocial, que caracterizado por el tema de dificultad en establecer relaciones, con engaños, mentiras repetitivas, impulsividad, etcétera. Pero puede parecer muy normal. Que podría parecer muy normal. Por supuesto, un trastorno de personalidad no es tan fácil de diagnosticar a simple vista, digamos. Claro. Por eso hay una entrevista con un psiquiatra. ¿Y el otro? Versus. El trastorno psicótico tiene que ver con una alteración del juicio y sentido de realidad. Estamos hablando de unas alteraciones más graves, como del tipo esquizofrenia, es decir, yo no estoy aquí en este mundo, hay voces que escucho, a eso se refiere. Marta, ¿de acuerdo? Y esos son los que son inimputables. Y esos son los que son inimputables. Lo que y lo que trató de hacer, justamente, claro, Gino, lo que trató de hacer Francisco es justamente simular, ¿se acuerdan con estos movimientos que él hacía? Y en la entrevista con el psiquiatra lo que intentó hacer fue simular una enfermedad que le permitiera la imputabilidad. Bueno, hay más detalles respecto a lo que intentó hacer el fiscal, que fue ahondar en estos detalles de personalidad, porque es importante determinar cómo se manifiesta en este juicio, y en este caso, la personalidad de Francisco Silva, habla el psiquiatra que realizó su peritaje. Y yendo a una parte que usted está realizando, esta conducta psicopática, lo que explica más bien es la capacidad de poder proceder a hacer una acción como la que se está investigando. Para mejor ilustrar al personal, voy a dar un ejemplo respecto a la persona que examiné. Cuando él se refiere, ¿no es cierto?, la forma en que él narra, dice que en realidad él encontró cuando llegó a la casa de Joana a esta persona muerta y que a él le tocó desmembrarla.
la forma en que él relata ese hecho, ¿no es cierto?, que es un hecho muy cruento, lo hace de una manera muy tranquila, muy fría, muy desapegada afectivamente. Ese sí que es un rasgo psicopático, donde la persona, digamos, tiene un totalmente distanciamiento de la persona que, ¿no es cierto?, está haciendo este procedimiento cruento, ¿ya?, y donde no hay ninguna vinculación ni modulación afectiva de lo que dice. Lo cuenta, digamos, como un hecho banal. Sí, en general, digamos, él se relaciona con los demás siempre, digamos, en provecho de sí mismo, de distintas maneras, ¿ya? Y también fue lo que demostró, digamos, durante la pericia, digamos, el examen pericial. Él, en general, digamos, por ejemplo, puede cambiar, ¿no es cierto?, de relaciones con las personas sin ningún problema, y cuando está frente a una persona está en función, digamos, de obtener algo para sí. Si no hay nada que él pueda interesarle, simplemente se aleja y no establece ninguna relación, digamos, esa persona pierde interés para esa persona. Pero sin embargo, también usted relataba el tema de que él manifestaba, más allá si es verdad o no es verdad, el tema de haberse sentido utilizado Bueno, por esta persona específica, Joana. Bueno, sí, él me dijo eso. Eso fue lo que él me dijo. ¿Cómo se explica esta circunstancia de este rasgo de personalidad en torno a generar relaciones personales gananciales con este tema de que él se sentía utilizado? Que si no lo hubiera dejado. No, yo creo que, digamos, el decirlo de esa manera, una manera, de, ¿no es cierto?, donde él, digamos, simplemente estaba enseñando, digamos, que la responsabilidad del homicidio en sí había sido parte, digamos, de ella y no de él. Estamos hablando de un Francisco Silva que teatralizó toda su ejecución y su planificación respecto a esos movimientos erráticos. Pero Gerren, ¿cómo no le va a pasar nada? El psiquiatra dice que cuando le hace lo que le hicieron al profe Nivaldo no siente nada, es que Francisco. hay algo mucho más grave, que es que Francisco Silva, efectivamente, lo dijo ahí el perito, se arrepiente, se siente culpable, pero no se siente culpable y arrepentido del asesinato del profesor Nivaldo. Se siente culpable y se siente arrepentido de haber caído aparentemente en las garras y en las redes de Joana Hernández. Él no se arrepiente del crimen. Él se arrepiente de haberse metido Del en lío esta que se metió, situación claro. y en el lío. Sí, me da la impresión que tiene que ver con un arrepentimiento a partir de las consecuencias que ha traído. ¿O no, Marta? Yo no sé si tú lo de las, entendiste y de igual. las consecuencias Tiene- para él, las pero no para la consecuencias. De acuerdo, familia Hugo. ni nada. Tiene que ver justamente con lo que implica para él ahora. Claro. Pero no es y lo que explica muy bien ahí el psiquiatra dice, aquí él relata lo que hace con el cuerpo sin ninguna conexión emocional, lo que esperaríamos de un rango, de una personalidad con un rasgo antisocial. Por eso Pero tiene Marta, ese diagnóstico. tú tienes ahí una persona que aparentemente está en control de su situación, que sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe cuándo fingir y cuándo no, y además tiene rasgos antisociales muy marcados. ¿Es posible que una persona así se ponga al servicio de otra como Joana? ¿O de alguna manera tú crees que él también estaba controlando la situación quizás? Mi impresión, un trastorno antisocial así es una persona que es difícil de manipular por otro, ¿de acuerdo? Por lo que estamos hablando, por el nivel de impulsibilidad, por el nivel de relación que establezco con un otro, donde yo soy un superior sobre un otro. Entonces, probablemente esto que él plantea como de sumisión a Joana, probablemente también tiene que ver con cómo él ve la realidad así. Él interpreta que está sometido a Y Joana, además puede también- que no sea así. Y una además estrategia puede de él, ser- además. Puede ser, podría Estrategia ser. de él, Jorge, como tú dices, Sí. porque para él también era positivo que pasara esto. Porque él se quedaba con ella, se podían quedar con la casa, entonces quizás también por ahí veía que todo esto tenía cierta funcionalidad Que para tenía él. cierto sentido, En claro. cierto que sí. sentido. Sí, yo quiero que pongan atención porque ahora vamos a escuchar a Julio César Michelotti. ¿Quién es? ¿Quién es él? El perito y el psiquiatra que estableció el análisis psiquiátrico de Joana Hernández. Yo le voy a dar 2 puntos solamente porque lo vamos a pasar a escuchar. Primero, minimiza a su familia, se cree superior, pero además no manifiesta empatía ni culpa por la víctima. En este momento vamos a escuchar al psiquiatra que realizó el peritaje a Joana Hernández cuando ella se refiere a Francisco Silva, quien era su pareja. Que esta relación se da en el contexto de la práctica que ella hace para paramédico, y que la relación fue buena en un comienzo hasta que
En noviembre, diciembre del año 2018 comienza a aparecer conductas violentas, muchos celos respecto a ¿De qué año dijo? 2017. Noviembre, diciembre. 2017, sí. Violenta y muchos celos respecto a Aníbaldo, con quien todavía convivía, mucho control, manejo de redes sociales, tener que demostrar siempre dónde estaba, mucha molestia respecto a recibir mensajes, llamadas telefónicas, y la relación se deteriora hasta los hechos de febrero-marzo, en que ella termina con el intento de suicidio, y refiere mantener en paralelo la relación con Aníbaldo, ¿ya? Que a pesar de ella estar viviendo fuera, en la semana se iba a quedar a la casa de él, que siempre tuvo llaves, y los fines de semana se quedaba con Francisco, que con Aníbaldo mantenía la relación porque una relación más sutil, más cariñosa, más de protección. Con Francisco la relación era más de intensidad. Era más sutil, esa es la palabra que ocupa él, con profesor Aníbaldo más de protección. Bueno, no olvidemos que, y de acuerdo a todo este análisis pericial que se está realizando y que quedó demostrado acá, ella, en este caso, Johanna Hernández, los fines de semana los disfrutaba con Aníbaldo Villegas y la semana la disfrutaba con Francisco Silva. Pero ¿qué llama poderosamente la atención dentro de estos análisis y el relato que hace sobre la personalidad de Johanna en la relación con Francisco Silva? Que ella es una persona muy distinta en términos de rasgos de personalidad, porque ella no sería una persona antisocial, pero sí sería una persona neurótica dentro del concepto psiquiátrico de la medicina, que habla de, en este caso, ella habría manipulado a Francisco Silva. ¿Qué? ¿Pero tenía todo manipulado entonces? Que ella había tenido el control de la situación. Hay una etiqueta que entrega el perito que es bien interesante de cómo ve Johanna a Aníbaldo y cómo ve también a Francisco. Aníbaldo era un tipo que la contenía, que la protegía. Y con Francisco, de palabras del perito, era una relación de intensidad. Y que solo lo veía además los fines de semana, porque la semana estaba con Aníbaldo. En resumen, lo que están planteando de que ella es mucho más calculadora y manipuladora. Que es más pilla, en el fondo. Es más pilla para dar cada uno de los pasos que está dando. ¿Cómo le iban a gustar los dos? A diferencia de Francisco, que se creía pillo. Y no le resultaba. De ahí la descripción que hacen los psicólogos, en palabras lo más pedestre posible, lo más sencillo. No sé si es así, Marta. ¿Marta era mala nomás? Lo que yo creo, lo que está diciendo los peritajes es: Francisco Silva tiene un trastorno de personalidad tipo antisocial o psicopático, ¿de acuerdo? Y Johanna no tiene un trastorno de personalidad. Lo que no quiere decir que no tenga ciertos rasgos antisociales con los cuales se puede unir a esta pareja, que todos nos preguntamos cómo es que se fusionan estas parejas. ¿Cómo no va a tener ningún rasgo como raro? No tiene un trastorno, eso es lo que estoy diciendo, no tiene tiene un trastorno, es decir, no se configuran todos los ítems que requiere un trastorno de personalidad antisocial como sí lo tiene Francisco. Sí podría tener, y de acuerdo a la conducta que hemos visto de Johanna, efectivamente hay ciertos rasgos de personalidad que son compatibles con esta personalidad antisocial que tiene Francisco. Marta, y ser malo, como decía la Marcela. Sí. Ser malo, ser malo en este caso. ¿Qué es? Sí. ¿Es un trastorno? Lo que pasa es que la maldad es algo que nosotros estamos evaluando, que es un tema más bien aquí en la interacción social. No, como medio nosotros infantil el término, podemos pero hay calificar gente de mala. bueno o malo en relación a nuestras normas y valores éticos, ¿de acuerdo? Pero como diagnóstico psiquiátrico que no existe lo un malo. trastorno de maldad. Pero ella digamos. podría haber planificado el asesinato. De acuerdo a lo que se plantea en los peritajes, podría ser en virtud de la manipulación que el peritaje describe, podría ser. Voy a ayudar